que se sumen después o que lo vean grabado, porque yo se los voy a mandar a todos grabado para que lo puedan volver a ver, y les voy a mandar el material escrito también. Vamos a ir con la parte 2, ¿sí? Hasta ahora lo que estuvimos aprendiendo es que tenemos necesidades y que esas necesidades a veces parecieran que son hambres entre comillas, porque nos llevan a comer en realidad como una forma de tratar de satisfacer una necesidad que no estoy registrando, o sea, que no estoy sabiendo qué es realmente lo que me falta o lo que necesito. Entonces vimos que esto es un comportamiento muy común, muy frecuente, nuestro estilo de vida nos lleva constantemente a buscar soluciones rápidas, inmediatas, a conflictos más profundos. ¿Por qué? Porque no hay pausas, porque no hay tiempo, porque estamos a 1000, porque tenemos la presión de ser hiperproductivos, porque el dólar está en 3.40, porque no sé, la crisis, la pandemia, un montón de cosas que nos llevaron a buscar en la comida, digamos, un refugio que quizás no lo va a poder dar, y no porque la comida sea la mala, sino porque no tiene la capacidad. Entonces ahora, para meternos un poquito más en tema, vamos a ver los diferentes tipos de hambres, ¿sí? Tenemos una necesidad de algo y ese algo entendemos que se siente como hambre, pero ahora que ya entendimos que no es hambre, vamos a empezar a pensar desde la necesidad, ¿sí? La necesidad que realmente tengo, la necesidad de algo. Bueno, ¿de qué? La pregunta realmente es ¿de qué? ¿De qué tiene hambre mi vida realmente? ¿Sí? Y esa pregunta de qué tengo hambre realmente, dándole como este significado alternativo, este significado, si se quiere, hasta más metafórico, es una pregunta clave que yo me puedo empezar a hacer, que me puede dar como esa pausa, ese tiempo de conexión conmigo, ese desarrollo del monólogo interno, para empezar a entender, digamos, cuando tengo un atrancón, o cuando tengo una conducta compulsiva con la comida, o cuando me empiezo a restringir y dejo de comer y hago el ayuno, la dieta de keto, el metabolismo acelerado, todas esas pavadas que existen, o cuando me encuentro muy frustrada con mi cuerpo o con mi peso, ¿sí? O cuando me encuentro justamente con comportamientos excesivos hacia la comida. Todo esto no es natural, no estamos hechos para estar frustrados todo el día con nuestro cuerpo, o teniendo atracones, o teniendo conductas compulsivas, o restringiéndonos, o comiendo en exceso. No estamos hechos para eso. Si eso sucede, lo puedo ver como algo malo y castigarme y darme con un palo, o lo puedo ver como un signo, hasta un síntoma, ¿sí? De que hay algo que me está faltando, que tengo necesidad de algo, y lo importante sería empezar a identificar de qué tengo hambre realmente. Entonces, estas sensaciones de hambre, ¿sí? Se pueden como empezar a detectar al principio haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Qué me quiere decir este antojo? Pero con curiosidad, ¿sí? Con la intención de escuchar una respuesta sincera del otro lado. Si yo me voy a juzgar y voy ahí como que sos un desastre, Julieta, ¿cómo puede ser? La respuesta va a estar condicionada, entonces no voy a escucharme realmente. Yo tengo que ir con la curiosidad de conocerme, como si se lo estuviera preguntando a otra persona, como si le estuviera preguntando a Julieta de 10 años, ¿qué le está pasando realmente? No lo voy a ir haciendo con un sentido de juzgarla y que se sienta mal, lo voy a hacer con curiosidad, de sentirte cómoda y contame, ¿qué te quiere decir este antojo? ¿Qué pasó cuando tuviste ese atracón? ¿Qué había sucedido? Contextualizar el antojo es clave, ¿sí? Esto también lo trabajo en un taller que está puntualmente pensado para eso, pero puntualizar no, contextualizar el antojo es fundamental. Entender qué necesitaba yo en ese momento, qué necesidad había insatisfecha. ¿Para qué está este peso hoy conmigo? Es una pregunta mucho más profunda y entiendo que remueve mucho, pero hay veces que el problema es todo el día pensar en el peso. Y el peso no es el problema. Ese peso está ahí conmigo por algo. Tengo que empezar a identificar para qué, por qué, de dónde llegó, qué necesidad insatisfecha quedó, que me llevó a comer y que comiendo logré tener un peso más alto. Pero el problema no es el peso. ¿Se entiende, no? Entonces, de alguna manera, si yo tengo conductas compulsivas, significa que hay algo de mí misma que todavía no he comprendido. Hay una necesidad que todavía no he podido atender ni he podido satisfacer. Como les dije en la parte 1, las hambres son tan diversas como las necesidades de las personas, pero vamos a tratar de agruparlas en 10 categorías para que sea más fácil trabajarlas. ¿Sí? Ahora vamos a ver las primeras 5 y después vamos a pasar a las segundas 5. El primer tipo de hambre es el hambre de conectar con nosotras mismas. ¿Sí? Lo voy a decir en femenino porque esta vez vamos a ser todas mujeres las que escuchen también la grabación. El primer hambre es el hambre de nosotras mismas, o sea, el hambre de vos. El hambre de estar en presencia plena con vos misma.
¿sí? Realmente lo que necesitamos en muchos casos es poder conectar con nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Cómo conecto conmigo? Juli, no tengo idea cómo se hace. Bueno, es esto, es tener una presencia plena y preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? ¿Qué estuve haciendo hoy? ¿Qué no estuve haciendo hoy? Para saciar el hambre de nosotras mismas es necesario hacer una pausa. Toda esa energía que estoy poniendo en el exterior, hacer una transición y ponerla internamente. Toda esa energía, toda esa tensión, tiene que estar en la parte interna, dentro mío, porque justamente lo que, digamos, no puede suceder es que yo esté en función de un montón de cosas en el exterior y que esté conectando conmigo. Conectando conmigo es conectar únicamente conmigo. Y muchas veces, con este ejercicio de girar nuestra energía, en vez de estar todo el tiempo afuera, empezar a estar adentro, nos sentimos muy poderosas, nos sentimos con mucha calma y mucha tranquilidad, porque de repente tomo conciencia de algo que quizás me estaba pasando, que si yo seguía con esa energía afuera no lo iba a registrar. Entonces este hambre ya queda satisfecho muchas veces cuando hago esa pausa y de repente giro la energía y en vez de que esté afuera, está adentro. De esto, aunque les parezca difícil de entender, pero les juro, no desde la experiencia personal, desde la evidencia, que de esto es de lo que más hambre tenemos. Y si empezamos a satisfacerlo en la vida cotidiana, van a poder ver a su vez, con mucha mayor claridad, el resto de los tipos de hambres, o sea, el resto de nuestras necesidades, porque la primera necesidad, ¿sí?, de conectar con nosotros está resuelta. ¿Cómo yo sé qué me falta si yo no estoy haciendo una pausa y conectando conmigo? Entonces, es el primer hambre y yo creo que es el hambre central, ¿sí? Y que obviamente es el paso 1 para empezar a descubrir el resto de las cosas que necesitamos. Y si yo empiezo a trabajar con mi hambre de conectar conmigo misma, los periodos de comer compulsivamente se van a reducir. Y no es magia, es simplemente escuchar realmente lo que necesito. A lo largo del día, piensen esto, nuestra atención está puesta o en el tráfico, o en el trabajo, o en las historias que el compañera de trabajo, mi hijo me cuenta, de mi marido, de mi pareja, de mi mejor amiga, del vecino, en la televisión, en las redes sociales, en el diario, en el perfil de Instagram de no sé quién, en las historias, en lo que me cuenta mi compañera, mi compañero, en el pasado, en el futuro. ¿Y dónde estoy yo en toda esa rutina? Si mi rutina va de pasar la atención de una cosa a la otra, una cosa a la otra, y nunca es, digamos, el foco, prestarme atención a mí, ¿cómo no va a estar súper carente esa necesidad? El hambre de voz significa que entre todas nuestras actividades, no se trata de dejar de escuchar a mi mejor amiga, ni de no informarse si no le gusta, digo, pero entre todas esas actividades, yo necesito un espacio de apoyo para mí, un espacio para pensar en mí, para conectar mejor con nuestros pensamientos con claridad, y sobre todo para sentir mis emociones, para hacer actividades simplemente por el hecho de experimentar placer y estar conmigo. ¿Sí? Es el hambre sobre todo de estar libre, de sentirse libre. Y obviamente, como les dije antes, es un hambre central, porque si no conectamos con nosotros no vamos a poder conectar con ninguna otra necesidad, con ningún otro hambre. ¿Sí? Saber qué necesito es fundamental, porque si yo no sé qué necesito, justamente, ¿no? No puedo saber qué necesito si ni siquiera me escucho. Esa pausa es el punto 1 para poder conectar con el hambre de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto, Juli? Bueno, listo, ya entendí que esto es recontra importante. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, el hambre de nosotros mismos se trabaja haciéndome el hábito diario de conectar varias veces al día para saber cómo estoy, cómo está mi cuerpo y qué emociones tengo. Pueden desarrollarse otras preguntas también, pero creo que son las más importantes. Digo, si no es varias veces al día, porque al final esto cuesta, digo, aunque sea una vez al día. Y si no es una vez al día, que sea un día por medio, o que sea una vez por semana, si no estoy acostumbrada a hacerlo. Pero hacerme esa pregunta desde un lugar de curiosidad y de escucharme sinceramente. ¿Cómo estoy? ¿Qué emociones tengo? ¿Y qué dice mi cuerpo? Capítulo particular para las emociones, igual ahora lo vamos a nombrar, pero las emociones ligadas a la comida son todo un gran tema, que también lo trabajo en talleres específicos, pero bueno, digamos que se lleven por lo menos esta información, ¿no? Conectar conmigo misma no es tener 7 horas libres para ni gastar plata, ni ir a la peluquería, no tiene que ver con una actividad puntual. Obviamente si eso nos gusta, no es que esté mal, pero digo, es mucho más simple. ¿Sí? Y no tengo que dejar de hacer ninguna tarea, ni atrasarme en el trabajo, ni tengo que gastar plata, simplemente me tengo que hacer una pregunta
de cómo estoy y escucharme con sinceridad. ¿Qué emociones tuve hoy? ¿Qué emociones tengo? ¿De qué manera me levanté? ¿Con qué estado de ánimo me levanté? ¿Cuáles fueron las emociones que tuve durante el día? ¿De qué manera me fui a dormir? ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Lo siento cómodo? ¿Lo siento incómodo? ¿Lo siento agradable? ¿Está pesado? ¿Le duele la espalda? ¿Está contracturado? ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? Son este tipo de preguntas las que nos van a hacer conectar con nosotros mismos, nosotras mismas, y a partir de eso escucharnos y satisfacer un montón de otras necesidades que puedan llegar a surgir. Cuando hablamos de los diferentes tipos de hambres, imagínense que este es el central, el hambre de mí misma es el central, y alrededor del hambre de mí misma van a haber como otros hambres periféricos, que vamos a ver algunos más, y la idea es que se lleven como un poquito de información de cada uno. Hambre nutricional, este es del que más me gusta, porque es el que más me gusta porque, bueno, sin dudas es el del cual yo más trabajo, pero no quiere decir que sea el único importante. El hambre nutricional es la necesidad de nutrientes para que nuestro cuerpo, a nivel fisiológico, genere energía y pueda llevar a cabo sus funciones. ¿Qué significa esto? El hambre nutricional es la nafta para el auto, ¿sí? Y este hambre se manifiesta, se comunica con nosotros a través de nuestras necesidades, perdón, de nuestras señales de hambre y saciedad cuando ya fue satisfecho. Un poco lo que les decía al principio. Este hambre nutricional es fundamental prestarle atención porque se nutre, se satisface únicamente de alimentos con nutrientes y de agua, ¿sí? Es un hambre muy básico, porque es el hambre que garantiza nuestra supervivencia, pero en general está muy desatendido. Este hambre de llenar nuestro estómago solo está bien satisfecho cuando yo le doy alimentos con nutrientes, ¿sí? Entonces muchas personas quizás comen en exceso, pero alimentos sin valor nutritivo, y al rato sienten hambre nuevamente, porque su necesidad está descubierta, no se pudo satisfacer, porque si bien le llené el tanque al auto, le puse agua, no le puse nafta. Entonces el auto me sigue diciendo, che, me falta nafta, yo no funciono así. Entonces, justamente cuando no comemos con valor nutritivo, vamos a sentir hambre mucho más veces que cuando realmente hacemos ingestas de calidad y le damos nutrientes y agua al cuerpo. Nuestro hambre nutricional solo se satisface con nutrientes y agua, ¿sí? Entonces, quizás cuando nos encontramos comiendo también, digamos, con pensamientos hacia la comida o con la sensación de buscar ingestas, lo primero que puedo pensar es, bueno, ¿con qué estoy nutriendo mi hambre nutricional? Valga el trabalengua, porque de alguna manera quizás comí un montón, pero no hubieron nutrientes, entonces mi cuerpo sigue sin potasio, sin magnesio, sin calcio, sin hierro, entonces tiene que hacer un montón de procesos que son los que garantizan nuestra supervivencia, pero no tiene nafta, entonces se dice, bueno, cargame nafta de nuevo, no sé, conseguime algo de todos los nutrientes que necesito, pues no me llegó nada, ¿sí? Entonces es un hambre, y por eso está segundo en el puesto, porque es un hambre muy fundamental y es el primero que hay que satisfacer para después, quizás hasta por descarte, identificar el resto de los hambres. Vuelvo a insistir, tengo que evaluar cómo estoy nutriendo mi hambre nutricional para entender quizás por qué muchos de esos antojos o esas ganas incontenibles de comer quizás vienen porque genuinamente mi cuerpo está necesitando nutrientes. Entonces, las personas que viven haciendo dietas o que tienen periodos de restricción grandes o que se restringen por periodos largos de comer o que tratan de saciar comidas a propósito con la intención de bajar de peso, es muy probable que hasta tengan deficiencias de nutrientes. Y cuando yo tengo deficiencias de nutrientes y mi cuerpo lo identifica y lo reconoce, lo primero que va a hacer es pedirme comida. Y vuelvo a generar quizás un comportamiento donde la comida que elijo no es nutritiva y ese hambre sigue insatisfecho y esto parece que no termina nunca. Entonces tengo que hacer siempre un chequeo para verificar cómo está mi hambre nutricional, y yo acá puse un plan de acción que es un poco lo que cuando un paciente viene a mi consulta yo le trato de enseñar. Bueno, en este plan, en esta planificación, vamos a tratar de satisfacer tu hambre nutricional. Por lo menos empezar a pensar en ese hambre nutricional y después ver cuáles son los otros hambres que pueden estar dando vueltas insatisfechos también. El tercer tipo de hambre es el hambre del cuerpo, ¿sí? Y esta a veces se confunde con el anterior, pero hay una diferencia. El hambre del cuerpo es la necesidad fisiológica de mi cuerpo, pero no de nutrientes, ¿sí? ¿Cómo que, por ejemplo, Juli, cuál es una necesidad de mi cuerpo que no es una necesidad de nutrientes? Como por ejemplo el hambre de sueño y de descanso.
como por ejemplo el hambre de movimiento. Nuestro cuerpo está hecho para moverse. No quiero decir con una actividad específica, el movimiento puede ser recontra variable y hay millones de actividades que podemos hacer con movimiento, pero nuestro cuerpo está hecho para moverse y las personas sedentarias tienen hambre del cuerpo, tienen una necesidad enorme, insatisfecha, que quizás terminan rellenando con comida y ni siquiera se dan cuenta. Nuestro hambre sexual, nuestro hambre de salud, nuestro hambre de descanso y el hambre sexual en particular, bueno, estos dos suelen llenarse mucho con comida. El hambre de descanso y el hambre sexual son dos hambres que en general van directamente a la comida, y esto tiene un porqué y lo vamos a ver después. Pero muchas veces nuestro cuerpo tiene hambre de salud y no le hacemos caso, y esto es muy típico y lo detecto un montonazo. Hay personas que viven con molestias físicas crónicas, como migrañas, como colitis, como gastritis, como dolores articulares, como problemas en la piel, como alergias, como rinitis, como, no sé, como... Otro día me pasaba como con dolores articulares en una rodilla y no, bueno, esto ya me acostumbré. Esas necesidades, ¿sí?, quedan del cuerpo, de sentirse bien, de estar pleno, de gozar de salud, quedan súper, súper crónicas en muchas personas y no nos damos cuenta lo alejado de nuestro bienestar que eso nos termina jugando tan en contra, que justamente buscamos a la comida como un recurso para calmar o refugiarnos un poco de esa necesidad de, ¿cuál es la necesidad? Sentirse bien, de no tener dolor. ¿Sí? Quizás a veces en vez de atenderlas como corresponden, o nos acostumbramos al dolor, que por supuesto no es la solución, o terminamos con pastillas, antiácidos, medicación, llenándonos de fármacos para tratar de pausar ese dolor o esas molestias en vez de atenderlas correctamente. ¿Sí? Las necesidades del cuerpo no fisiológicas pueden ser enormes y súper diversas, como decía antes, pero en definitiva apuntan a que nuestro cuerpo justamente, ¿no?, tenga un estado de equilibrio, un estado de bienestar que le permita justamente, digamos, mantenernos en una zona, digamos, placentera, ¿no?, en una zona donde funcionemos de forma correcta. La realidad es que el hambre de cuerpo, ¿sí?, tiene que ver con estas necesidades fisiológicas que no son de nutrientes. Un ejemplo, por ejemplo, es, un ejemplo típico es pacientes que a veces me dicen, no hago pis en todo el día, pero ¿tenés ganas? Sí, pero bueno, estoy con tanto trabajo que lo paso de largo. ¿Cómo voy a estar todo el día reteniendo algo que tiene que ser desechado? Entiendo que a veces no se puede, a todos nos pasa, pero digo, no puede ser una costumbre, que yo esté toda mi jornada laboral sin hacer pis, 8, 9, 10 horas, tenga la necesidad y no la escuche. No es una necesidad de nutrientes, pero es una necesidad del cuerpo de regular. Ahí interviene la vejiga, los riñones, el balance hídrico, hay un montón de cosas que están en juego. ¿Puedo reconocer las necesidades físicas de mi cuerpo y satisfacerlas? Bueno, esa es un poco la pregunta, ¿no? Hay veces que ni siquiera las puedo reconocer, entonces es un trabajo de mucha desconexión, o justamente es un trabajo de revertir mucha desconexión. Piensen que los diferentes tipos de hambre, voy a volver a reforzar esto para que no se pierda, los diferentes tipos de hambre son nuestras necesidades. ¿Sí? Como seres humanos tenemos un montón de necesidades. Cuando esas necesidades quedan insatisfechas, imagínense como que tengo la necesidad, ¿no? Y que cuando queda insatisfecha queda como el huequito. Bueno, yo necesitaba dormir, no dormí. Yo necesitaba moverme, no me moví. Yo necesitaba hacer pis, no hice pis. Entonces, hay necesidades que en vez de tildarlas, porque las escucho y las puedo satisfacer, quedan insatisfechas. Cuando quedan insatisfechas, queda el hueco, queda el vacío, queda el malestar, queda la incomodidad de que esto no fue resuelto. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto se siente, no pasa por el costado, esto se siente, como seres humanos buscamos una gran fuente de placer para tratar de rellenar ese huequito que quedó insatisfecho. Entonces, quizás yo, en vez de descansar o de dormir, cuando detecto mi necesidad de descanso, de forma inconsciente, por supuesto, ¿no? Quizás no lo estoy haciendo de forma consciente, cuando detecto mi necesidad de descansar de forma inconsciente, en vez de ir y dormir, como. Y esto pasa mucho, que hay personas que después de comer, a la noche, en vez de irse a dormir cuando ya están muy cansadas y necesitan recuperar energía, ya llenas, ya con su estómago lleno, buscan a la comida como una forma de obtener placer para la sensación incómoda de cansancio que están percibiendo, pero que no están registrando. ¿Se entiende? Y esto pasa constantemente, porque estamos muy disociados de nuestro cuerpo, muy disociados de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo reconocer estas necesidades? Insisto, haciendo pausas, haciéndome preguntas. El primer punto que les dije,
conectando varias veces al día, ¿cómo está mi cuerpo? Si está cansado lo voy a identificar, si hay un dolor lo voy a identificar, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo me siento hoy? En la pausa, en conectar conmigo, van a saltar las otras necesidades descubiertas. Bien. El cuarto tipo de hambre es el hambre de placer. Es uno de los que más me gustan porque también tiene que ver con la comida. El hambre de placer es la necesidad de experimentar sensaciones de bienestar porque nuestro cuerpo está programado para obtener y buscar placer. ¿Sí? No es una necesidad mental, es una necesidad vital. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo necesita experimentar placer. Porque cuando experimentamos placer, favorecemos el funcionamiento de un montón de otras, valga la redundancia, ¿no? Pero de otras funciones en nuestro cuerpo. Es decir, cuando experimentamos placer, nuestro cuerpo con ese placer puede hacer otras cosas mejor. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo relajarnos, como por ejemplo dormir, como por ejemplo descansar, como por ejemplo predisponernos a la conexión con otras personas desde lo sexual, desde la sociabilización, desde regular el humor y el estrés. De alguna manera, sentir placer es algo vital porque ayuda a otros procesos. Entonces, las ganas de relajar y las ganas de conectar con el placer sensorial provienen de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Y que justamente hay veces que tiene que ver con el hambre de diversión o el hambre de belleza, el hambre de sentir bienestar con algo físico, algo, digamos, es muy humano querer vernos bien, ¿sí? O querer divertirnos, o querer conectar con nuestros 5 sentidos. 5 sentidos y, no sé, por ejemplo, sentir música o sentir una temperatura, sentir la calidez. A ver, es muy amplio el hambre de placer y por supuesto tiene que ver con cada persona sentirá placer de diferentes maneras, pero la mayoría de nosotros, lamentablemente, vivimos en estados de estrés mucho más fuertes que de placer. Y esto lo conecto con otro taller que hice, que una de las chicas que se anotó a va a saber de lo que estoy hablando porque lo hizo, que era justamente un taller específicamente hablando del estrés y cómo influye en nuestra forma de comer y en nuestro cuerpo. Ahí tenemos una división de lo que es el sistema nervioso simpático, que es el del estrés, y nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el del bienestar. Muchas personas viven en el sistema nervioso simpático, el del estrés, y nunca se conectan con el placer del sistema nervioso parasimpático. Y eso obviamente no es gratis, eso tiene un costo, nuestro cuerpo no está hecho para vivir en el estrés. Entonces, muchas veces nos sentimos muertos de hambre, pero de hambre de placer. ¿Sí? Y la comida para muchas personas, esto es muy importante, se convierte en la única manera de sentir placer. Y acá es lo que más me gusta explicar y en general lo hablo siempre en mis consultas. Si bien la comida es una gran fuente de placer, no debería ser la única. La comida tiene 2 funciones en todos nosotros. Una es darnos nutrientes, o sea, satisfacer nuestro hambre 2, el hambre nutricional. Otra función de la comida es ser una fuente de placer, o sea, cooperar en el aporte de placer para este hambre de placer, para esta necesidad de placer que tenemos como seres humanos. La comida nos va a dar nutrientes y aparte nos va a dar placer. Eso está bien que así sea. El tema es que no debería ser la única fuente de placer, porque como seres humanos, si bien nos encanta percibir el placer de la comida no es el único que necesitamos recibir. ¿Sí? Pero muchas veces, en muchas personas, fíjense cómo se mezcla todo, la comida es la única forma de experimentar placer, porque no tienen en el resto de su vida fuentes de placer activas. Bien, vamos con el quinto tipo de hambre, que es el hambre emocional. Este obviamente también me encanta, pero ya nos estamos alejando un poco del hambre real que la comida. A ver, de las funciones de la comida. La comida solamente tiene como función nutrir nuestro hambre nutricional y nutrir una parte de nuestro hambre de placer, pero a veces aparece mucho en esta parte. El hambre emocional es la necesidad de entrar en contacto con las emociones, aceptarlas y expresarlas de una forma saludable. ¿Qué sucede acá? Bueno, un poco lo que dije al principio de este segundo encuentro. La mayoría de las personas no se las educa para aceptar que a lo largo de la vida vamos a sentir una gran gama de emociones. Ojalá que nos lo enseñen pronto, desde edades tempranas, pero esto no sucede. Entonces, cuando, digamos, a lo largo de la vida vamos a empezar a sentir emociones, algunas van a ser muy incómodas y otras muy agradables, pero todas tienen una razón. Las emociones son una fuente de información, es un mensaje de mí, para ser escuchado. Y justamente esas emociones debemos aceptarlas y aprenderlas a expresarlas de una forma asertiva, de una forma saludable.
justamente, como la mayoría de las personas no sabe qué hacer con las emociones, recurrimos, en algunos casos, no en todos, a comer o a dejar de comer para tratar de manejarlas. Como dije al principio, la mayoría de mis pacientes llega a mí porque lo que hace es comer, no dejar de comer. Pero también, digamos, por supuesto he tenido de otros casos. Bien, ahí tenemos los primeros 5 tipos de hambre. Hambre de conectar conmigo misma, hambre nutricional, hambre del cuerpo, las necesidades del cuerpo, hambre de placer y hambre emocional, ¿sí? Tenemos 5. Nos quedan las otras 6, ¿sí? Que es el hambre de amor y afecto, el hambre de seguridad, el hambre de pertenencia, el hambre de crecimiento y el hambre de sentido de vida. Ahora las vamos a ver, pero vamos a hacer un resumencito de lo que vimos hasta acá. Todas las personas a lo largo de la vida vamos a sentir algunas necesidades, ¿sí? Que esos son los tipos de hambres que estamos viendo. Y lo importante es reconocerlas y permitirnos nutrirlas, ¿sí? O sea, satisfacerlas con lo que realmente necesitamos. Muchas personas que tienen relaciones no sanas con la comida es porque las están utilizando, o sea, están utilizando a la comida para nutrir algunas de esas hambres, y eso nos lleva a relacionarnos con la comida desde el enojo, desde la ansiedad, desde la culpa, desde la frustración. Fíjense, porque la comida no solo sirve para cubrir el hambre nutricional, sino en parte para cubrir el hambre de placer, pero nada más. ¿Sí? O sea, de estas 5 necesidades que vimos hasta ahora, cubre 1,5. Entonces tenemos el resto de las necesidades a satisfacer fuera del hambre, pero muchas veces las usamos para comer. Las usamos o comemos para justamente satisfacer. Sin embargo, como decíamos recién, utilizamos la comida para nutrir el hambre de descanso. ¿Sí? Fíjense qué tan desconectados estamos de nosotros mismos, que hay personas que de verdad es todo un descubrimiento darse cuenta que no tenían hambre real, sino que estaban cansadas o estaban agotadas. Y otras personas sí se dan cuenta que están cansadas, pero no se permiten descansar porque hay creencias limitantes asociadas a eso o hasta incluso mandatos. ¿Sí? Esto un poco lo había dicho al principio, pero me parece importante tenerlo presente. También utilizamos la comida para tratar de nutrir nuestro hambre nutricional, el 5 que vimos recién. Muchas personas no están educadas para aceptar, ni comprender, ni interpretar las emociones. Entonces, cuando sucede algo y lo queremos evitar, porque es una emoción incómoda o porque estamos justamente en una emoción más cómoda, más agradable, pero que la queremos prolongar, como no sabemos sentir nuestras emociones, usamos a la comida. Esto, si bien funciona a nivel cerebro, ¿sí? Porque la comida es un gran estimulante del placer y nos hace sentir bien, estimula ciertos patrones, ciertos neurotransmisores que sí nos hacen sentir bien, la realidad es que lo hace a corto plazo. Entonces, si yo tengo una emoción incómoda porque estoy triste, porque estoy enojada, porque estuve en una situación dolorosa, y uso la comida, quizás me alivia, pero me va a aliviar a corto plazo, en un ratito yo me voy a sentir mal de nuevo. Entonces, justamente es que la comida no tiene la capacidad de llenar nuestra parte emocional, porque no está hecha para eso, y nuestra parte emocional tiene que ser trabajada desde otro lugar. También utilizamos a la comida como forma de nutrir el hambre de placer, como les dije antes, y muchas veces la comida termina siendo la única forma de experimentar placer, o utilizamos a la comida para saciar nuestro hambre de descanso, porque muchas veces la única forma de descansar es comiendo. ¿Sí? Vimos los primeros 5 tipos de hambres, nos quedan los segundos 5. Corto el Zoom, hacemos una pausita chiquita, les mando el link, tomo un poquito de agua y vemos los últimos 5, ¿sí? Y ahí damos cierre y charlamos un poquito si se suma alguna de las chicas o si Fer, vos querés dejarme algún comentario. Hacemos pausa hasta acá y ahora vamos con la última parte.